TV Internacional con el hombre noticia, Carlos Rosario. Bien, buenas noches o buenos días, buenas tardes a todos los que nos ven en este momento. TV Internacional, Carlos Rosario, el doctor Rafael Abreu, con ustedes aquí hoy. Conmigo, Carlos tuvo un percance en su vehículo, no ha llegado a tiempo, nada serio, pero no va a poder llegar a tiempo. Así que con ustedes, aquí el doctor Rafael Abreu. Esta noche, señores, tenemos algunos comentarios breves, pero también algunos videos demostrativos de la situación en la que vive nuestro país. Estos programas que estamos haciendo, yo quiero que se entienda desde la óptica que lo hacemos, porque nosotros estamos en la oposición y el que está en la oposición no puede darle chance al gobierno de turno a que haga su papel, porque lo está haciendo. Entonces la oposición tiene que hacer su papel igual que lo hace el gobierno. El gobierno no ha descansado, Luis no ha descansado, los empleados de Luis tampoco han descansado. Entonces, ¿por qué la oposición debe descansar? ¿Por qué le piden a la oposición, descansa ya, descansa? ¿Por qué? Le conviene, claro, porque es la percepción que quieren llevar para que el pueblo no tenga ninguna voz altisonante, no tenga ninguna voz, ningún criterio encontrado con el gobierno. Y eso le conviene al gobierno volver a mantener la diatriba, agudizar las contradicciones en los partidos internos y no armonizar las divergencias. Gracias, Javier. No armonizar las divergencias los puntos encontrados, porque les conviene mantener a la oposición separado. Como dice el Maquiavelo, divide y vencerás. Y eso hizo el perverso, así es como lo queremos llamar, el Luis Rodolfo Abinader Corona, que se agenció 4 años más en el Palacio Presidencial, pero está como la arepa, con candela por abajo y candela por arriba. Pero ellos mismos se crearon eso. O sea, fíjense ustedes, no es la oposición la que ha creado esto, lo está creando el mismo gobierno. Pero, ¿qué está haciendo Luis Rodolfo Abinader Corona para seguir derrotando a la oposición? Queriendo llevar a la oposición al terreno que él quiere, a la percepción de la población nuevamente, porque él tiene ahí a un asesor o a varios, muchos, bien pagados, entre ellos de Bengo, que es Bengochea, es un perverso que le dice, fue asesor anterior de Leonel Fernández, de Danilo Medina, y luego pasó a asesor de Abinader. Y es él el que ha estado de una forma perversa queriendo romper con la oposición. ¿Por qué? Porque ya los conoce, sabe cómo actúan, sabe lo que piensan y saben que tienen mucho que perder en cuanto a su criterio, su forma de hacer y de actuar. Y por lo tanto, a él no le importa. Y al mismo gobierno se la jugó toda. No le importa, no tienen escrúpulos. Quieren llevar a la oposición ahora a un concubinato, a una complacencia sobre la matanza que va a ocurrir sobre el pueblo, económicamente hablando. Porque lo que va a ocurrir en estos 4 años es pagar los platos rotos. Y se lo quieren cobrar a los más pobres, a los más desposeídos, a los que no tienen nada, a los que estamos echando día a día para adelante, tratando de sobrevivir. Quieren grabar el gimnasio, quieren grabar las ventas por internet, quieren grabar los celulares, quieren grabar, o sea, aumentar de precio, ponerle impuestos.
Pero lo grande en todo esto, señores, es que nosotros como oposición, los que dijimos y predijimos y nos alarmamos en tiempo de campaña diciendo esto, vamos a ver venir ese problema, y a los que votaron por Luis, los que dejaron de ir a votar, prácticamente no tienen derecho a la palabra y tienen que quedarse callados, porque esto es una dictadura con respaldo popular que Luis ha implementado en base a un presupuesto. Y yo lo decía hace mucho tiempo, lo dije en tiempo de campaña y lo sigo repitiendo. Es una dictadura con respaldo popular en base al presupuesto, lo que impuso Luis Rodolfo Abinader Corona. Compró las elecciones. Por lo tanto, ¿cómo va la oposición de Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, a reunirse con el asesino de las elecciones? Eso es no tener moral. Por lo tanto, no debe ir a esa reunión. A Abinader que se rasque con la jabilla, que pruebe el musú. Si no le funciona, ¿usted sabe lo que es el musú? Que pruebe el musú si no puede limpiarse bien, porque eso es lo que debe tener. El que dijo que el dinero le rendía, pues que lo ponga a multiplicar, porque este país se está cayendo a pedazos en todos los órdenes, desde la soberanía hasta la educación, la salud y el dinero que no hay en la calle. Vienen años y momentos difíciles para este pueblo. Así que a Luis Rodolfo Abinader Corona, que busque un musú para que se limpie y que se rasque con una jabilla, porque no debe rascarse con la jabilla de la oposición. Lo que hizo Abel es una imprudencia, es un político neófito, complaciente, que tendrá su proyecto al haberlo hecho eso. Pero eso no es lo correcto. El pueblo está todavía indignado. El muerto estaba fresco, con todavía un 8% en las elecciones, y ya Abel estaba llamando para decirle que ganó. O sea, todavía el muerto no lo han velado, está ahí tendido, y ya estaban queriendo celebrar, pisoteando al pueblo, como que el pueblo no es importante, como que el pueblo es una mierda. No es nada. Quiero también tocar el tema, en casi todas las provincias, la falta de logística, otra de las causas que ocurrió por la que perdió la oposición, se desestimuló. Por ejemplo, aquí se tenía a un mes antes de las elecciones, 20 días antes, Euclides estaba ganado. ¿Y qué ocurrió? Euclides dejó de asistir a Jarabacoa, se perdió, no vino aquí, no le dio seguimiento a su pueblo, no buscó de nadie. Yo no volví a saber de Euclides más nunca. Veía algunos tweets que hacía, algunos videos, pero más nada. ¿Entiendes? O sea, el seguimiento no necesariamente era dinero, pero sí el seguimiento personal. Cosa que, por ejemplo, Joselito Abreu, el síndico que ganó, sí lo hacía. Le daba seguimiento y era permanente. Nunca dejó de ser político. Entonces, es uno de los errores que deben corregirse. Otra, en el día D, no había una falta de logística para ayudar, y a las personas que ayudaron en muchas ocasiones. Yo tengo un caso de Mata de Limón, en donde había una familia de 12 y ni siquiera se habló con ellos. En otros lugares también ocurrió lo mismo. Tengo el caso, por ejemplo, aquí en Palo Blanco, personas que conozco, se le dio dinero a personas que no eran de buena procedencia y no buscaron votos a la Fuerza del Pueblo. Entonces, esa falta de empatía, de apostar a una segunda vuelta y no a la primera, a darlo todo en la primera, también fue una autocrítica para decir que fue causa de una derrota de la oposición. La unificación de criterios de la oposición. Por ejemplo, Euclides era el candidato de las fuerzas de Rescate RD. Sin embargo, no se veían esfuerzos concentrados con Euclides. No llegó a aglutinar esas fuerzas. Había algo en el medio que impedía que hubiera
una mezcla compacta. Así como cuando se hace una masa de pan, que el huevo une las partes, así no había un ente coherente para unir en criterio a la oposición. Pero ocurrió también igual en la municipal, candidaturas impuestas. Entonces debemos reflexionar para aprender en la política a no imponer candidatos y también a darle seguimiento como político, a ayudar y a seguir con el pueblo para que las cosas funcionen. A veces no necesariamente tiene que ser todo dinero. ¿Entienden? Así que eso es una autocrítica que hacemos para que tengamos en cuenta todo este tipo de cosas. Yo estoy en la oposición y soy un libre pensador, para que se sepa. Vamos a ver, señor director, incluso hablando sobre esto, cómo los diputados del PLD también hacen autocrítica y llaman de una manera exasperada a renunciar incluso a los que no fueron a votar de su mismo partido. Señor director. La base PLDista quiere darle al expresidente Danilo Medina con una nueva renovación. Yo creo en la renovación, lo primero es. Ahora también sé, no creo sino sé, estoy seguro que Danilo fue el único valiente que salió del comité político a las calles a defender al PLD, a defender a su candidato, y hizo lo que tenía que hacer para que el partido se coloque en un lugar. Ahora, en el partido sí, hay muchos cobardes que son los que tienen que esconderse y que en estos momentos no merecen ser parte del mismo, de ese comité político y de ese comité central. Por eso creo en la renovación. Hay muchos que están ahí, lo van a tomar en cuenta. Ahora, Danilo es un valiente y salió a la calle a defender al PLD y al Partido de Liberación Dominicana. Comisión de Salud, a pesar de esto. Sí, a pesar de que es un hombre enfermo. Así que Danilo Medina para mí es... ¿Usted cree que esos miembros del comité político que duraron años gobernando ahí con Danilo, que no dieron la cara con Abel, son los que deben irse? Yo creo y repito que todo el que no hizo el trabajo en estos momentos y la base del partido lo conoce, son los que no deben estar en el Partido de la Liberación. Recuerden al pueblo, algunos de ellos, usted es un hombre valiente. Simplemente lo saben, lo conocen. Pero la militancia... El partido lo sabe y lo conoce. Eso todos tienen que ir para afuera. Especialmente algunos que no fueron ni siquiera a votar. Bien, señores, estamos escuchando cómo las fuerzas se están expresando a lo interno. Yo no tengo que entrar en diatriba ni en opiniones sobre otro partido político, es parte de la oposición, pero deben consensuar y llegar. Don Juan Bosch le dejó un instrumento político para que el pueblo lo dispusiera de él y pudiera salir de su atraso, cosa que no han cumplido lamentablemente, porque ahí hay muchos yoísmos y muchos egos que no permiten el avance de ese partido, pero también del pueblo, porque un retroceso de un partido político mayoritario es también del pueblo, porque lo conforman dominicanos, por eso. Entonces, ese partido, así como otros partidos, sobre todo de la oposición y el nuestro también, pero sobre todo al Partido de la Liberación Dominicana, que aparentemente su soberbia no le ha permitido hacer un FODA, hacer una evaluación de pros y contras, de qué hizo que cayeran en una derrota en el 2020 y qué hizo que ahora disminuyeran, cayeran en una derrota en la municipal y en la presidencial. Porque dice el refrán que los pueblos que olvidan su historia tienden a repetirla. Entonces, cuando usted no analiza correctamente lo que ha pasado, por qué un problema le ha sucedido, vuelve a repetirlo. Y lo puedo aplicar en mi carrera. Cuando uno tiene, por ejemplo, en mi carrera de odontología, cuando ha habido un fracaso con un empaste, con cualquier otra cosa, una cirugía o cualquier otra cosa, uno se analiza a qué se debió que ocurrió eso, para que no vuelva a pasar. Sí hay que utilizar otro instrumento, otro material, lo que sea, pero hay que hacer un acto de reflexión,
una detección del problema, analizarlo, socializarlo y avanzar, cosa que la oposición lamentablemente no se hizo, y eso dio al traste con todos los problemas que ocurrieron. No hubo una correcta cohesión en la oposición y por lo tanto se coló nuevamente Luis Rodolfo Abinader Corona como se coló de coyuntura en el 2020, lamentablemente. Señor director, vamos a ver lo que nos dice Radamés Jiménez, secretario del Partido de la Fuerza del Pueblo, de lo que aconsejaron a el candidato y presidente de la Fuerza del Pueblo. El tema de la reunión que a solicitud del presidente Abinader se piensa realizar, pero la dirección política del partido le propuso a nuestro líder la posposición de dicha reunión hasta tanto nosotros concluyamos con el proceso de discusión interna que vamos a sostener con todas las estructuras del partido. Se tomó la determinación de producir reuniones, encuentros con los diferentes estamentos de nuestro partido. Nos vamos a reunir en los próximos días con la dirección central de la Fuerza del Pueblo, luego pasaremos a reunirnos con los presidentes provinciales, municipales y de distritos municipales. Igualmente, sostendremos encuentro con los dirigentes medios de nuestra organización, así como con los candidatos electos, que resultaron electos, también con los candidatos, ex candidatos que no resultaron electos, para producir una especie de catarsis, escuchar sus opiniones sobre el proceso y sobre todo la ruta crítica a seguir por nuestra organización a partir de los próximos meses. Como ustedes sabrán, la ley de partido político en su artículo 28 es mandatorio la realización de un congreso ordinario, luego se convierte también en congreso elector, y sobre todo eso versarán las discusiones que tendremos a futuro en los próximos días con las diferentes estructuras de la Fuerza del Pueblo. Por eso, los partidos, bien lo está haciendo la Fuerza del Pueblo, y es loable. Les recuerdo que estamos en la oposición, y como oposición debemos responder contundentemente. Desde el principio, en una de mis redes sociales, dije que no era correcto que todavía con el muerto fresco que habían eliminado, habían comprado las elecciones, que se dispusieran a tener una conversación pública, ni siquiera tirarse fotos, porque esto es un gobierno de show, es un gobierno, yo le llamo petimetres, de popis, que le gusta tirarse fotos. ¿Por qué? Luis Rodolfo Abinader Corona quiere buscar un culpable para la reforma que viene. Y esa foto con Leonel Fernández al lado, hablamos sobre la reforma y ya estamos de acuerdo. Y luego dice, yo consensué con la oposición y la oposición estuvo de acuerdo conmigo. La reforma va de esta forma. Entonces el pueblo va a ver que quien fue su verdugo no fue Luis, fue la oposición. ¿Entiendes? Si cae en ese gancho la oposición de hacerse fotitos con Luis Petimetre, Luis Rodolfo Abinader Corona, mitómano, que no le podemos creer nuevamente, que dice que no va a la reelección, porque ya lo dijo una vez y fue mentira. Y quien me engaña una vez, sinvergüenza es. Quien me engaña dos, sinvergüenza yo. Así que no le podemos creer. Entonces, lamentablemente, es una situación en la que la oposición debe seguir y prepararse, denunciar. Y si no le hacen caso a nivel interno, a nivel externo, fuera. Porque lo que viene, señores, es un acoso incluso hasta la prensa. Todavía yo me luzco, me plazco de poder hablar, pero llegará un momento en el que esto no podrá ser posible.
Vamos a ver, señor director, lo que le dijo Rafael Alburquerque a Luis Rodolfo Abinader Corona y al pueblo. Dice, le pidió al presidente, la Fuerza del Pueblo, a Leonel Fernández, posponer la reunión con el presidente Abinader porque estamos evaluando el proceso electoral, número 1. Número 2, porque nunca apoyaremos una reforma fiscal para que el pueblo pague los platos rotos que rompió el gobierno. Está clarísimo, clarísimo. Primero, prepararnos, analizar y luego no apoyaremos esa reforma fiscal. Ya Leonel es coherente, lo dijo antes y lo dice ahora y lo va a seguir diciendo. No se iba a apoyar esa reforma. Se habló en la campaña de que había que hacer una reforma, pero no en la forma como Luis la quiere hacer, avasallando un pueblo, haciendo rico lo más rico, tratando de manera igualitaria a los ricos y a los pobres. Jamás, jamás, por Dios. ¿Cómo usted va a permitir o va a cobrar o va a entender que a un rico se le puede cobrar igual que a un pobre? Si el rico tiene de dónde sacar, los mismos desgraciados del gobierno tienen un chequezazo y ahora lo aumentaron. Entonces, a quienes no tenemos ningún lugar donde cobrar ni que nos llegue de un maná del cielo, tenemos que labrar nuestro propio destino trabajando diariamente, cogiendo prestado, haciendo día a día. Y eso no podemos igualarnos a los ricos que tienen su dinero amalsado, que lo han acumulado entre miles de millones. Jamás no se puede apoyar esa reforma. Señor director, vamos a ver lo que Leonel nos dice sobre la reforma fiscal. Leonel mismo en un tuit, en un comentario lo dice. Veámoslo. Hay una necesidad que ciertamente nos hace entender la racionalidad económica. O sea, hay una racionalidad que nos va a obligar a hacer una reforma. Pero esa reforma requiere ser socialmente incluyente. Y lo tercero, que es lo que creo que más entendemos nosotros, es que tiene que ser políticamente viable. Y parece que en el momento actual esa reforma no es políticamente viable. Ahora, figura en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa ley es del 2012. Han pasado 10 años. Desde hace 10 años estamos diciendo que es necesaria esa reforma. Y yo creo que nosotros como Fuerza del Pueblo tenemos que reconocer que es necesaria y que en algún momento tendrá que hacerse. Porque sin duda alguna que las finanzas públicas nuestras se están deteriorando. Y si hay un deterioro de las finanzas públicas, se va a producir un desequilibrio macroeconómico y por consiguiente vamos a retroceder como país. Por tanto, sí es necesaria, pero el momento actual no la hace viable, entre otras razones, porque con motivo de la pandemia, el efecto de la pandemia, se ha generado una crisis en la que estamos ahora. Una crisis que no estaba prevista para ser así. Lo cierto es que tenemos inflación. Y esa inflación es un aumento de pollo y con la crisis de la fiebre porcina africana, los cerdos, también el cerdo sube de precio y sube el arroz y sube la leche y todo. Y se ha convertido en el problema más grave que tiene la República Dominicana hoy. Y entonces está también el alza de los precios de los combustibles, que ahora ya entonces afecta el transporte porque subió 3 pesos el galón de gasolina la semana pasada y eso afecta al transporte de mercaderías y ahora viene para noviembre el aumento de la tarifa eléctrica. Bueno, y hay una crisis. O sea, la gente está realmente con gran preocupación. Si a esa crisis se le añade ahora una reforma fiscal que va a disparar los precios, obviamente que habrá una perturbación social en República Dominicana y eso tiene consecuencias políticas. Porque si la reacción del gobierno cuando ve estas manifestaciones populares que se crearían, responde con represión y hay algunos muertos o algunos heridos, se convierte en un problema político y por tanto perdemos lo que es esencial en República Dominicana, que es la estabilidad política democrática. Entonces, si no se puede hacer por razones de coyuntura, por razones de que tenemos una crisis que antecede esta que sería una crisis en sí sola de la reforma tributaria, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque también vemos que no hacerla tiene consecuencias. No hacerla significa
una disminución del rating que el país tiene por las agencias calificadoras de riesgo y que eso tiene consecuencias económicas, porque nos van a aplicar un 2% de intereses adicionales al servicio de la deuda. Lo que procede en estos momentos es una negociación que tendría que hacerse a nivel multilateral. Es un bloque de países que va a entrar en negociaciones con el Tesoro norteamericano, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, planteando la idea, miren, nosotros reconocemos esta realidad, nosotros pedimos que se nos confiera un plazo y sobre todo, poniéndonos de acuerdo, yo creo que ese plazo sería fundamentalmente a los países de ERE-CAFTA, es República Dominicana y los países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque con el alza de precios de los commodities, las economías de América del Sur van a estar bien. Si la soya y si el cobre y el gas natural está subiendo de precios, ellos van a tener unos ingresos que no estaban previstos. El problema somos nosotros, que somos importadores netos de hidrocarburos, e importadores de esos commodities. A nosotros nos afecta. Entonces, pudiéramos llegar, ¿verdad?, en el marco del diálogo político con los demás países de la región, el que los países de América del Sur apoyan a Centroamérica y el Caribe, en el sentido de que las circunstancias nuestras son más difíciles. O sea, es que el alza de precios a ustedes les favorece, a nosotros nos desfavorece. Y por tanto, lo que necesitamos es un plazo razonable que nos permita sortear esta situación actual para entonces poder frente a la necesaria, inevitable reforma fiscal que tendremos que hacer en algún momento. Yo creo que esto es la solución política que le podríamos buscar en el corto plazo a este problema. Volver a los años 80, la innovación o la ingeniería financiera que permite efectivamente postergar para un plazo razonable la aplicación de esta reforma. Si el gobierno, a nuestro modo de ver. Bien, bueno, Leonel Fernández, oiga, de una manera magistral, está explicando que al pueblo no se le puede cargar todo el dado, como quiere el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Y de paso compartirlo con la oposición, echarle la culpa a la oposición, que ya él consensuó, que ya todo está arreglado y que por lo tanto va a montársele arriba al pueblo. Veamos también lo que dice por escrito Leonel Fernández, señor director. Mírenlo ahí. Leonel revela hoy que no será cómplice de una reforma fiscal que va a acabar con la clase pobre y media del país, quienes gozaron sus préstamos, que paguen su deuda, porque el país no vio un centavo de eso, solo la compra de dirigentes. Bueno, está más que claro. La compra de dirigentes, oiga, usted sabe lo que es por primera vez inédito, comprar un alcalde de Pedro Brán, de la Fuerza del Pueblo, que acababa de ganar, porque eso es inédito, no había ocurrido nunca en la historia, después que una persona gana, comprarlo y llevárselo para un partido político, y ese partido aceptarlo como bueno y válido, antes de unas elecciones presidenciales. O sea, de una forma descarada, sin escrúpulo, actuó este gobierno. El libanés, señores, se dio más malo que lo peor de lo peor que estuvo en cualquier otro momento Balaguer o Trujillo, de una manera perversa. Le ha salido malo ese Luis, señores. Ha utilizado todos los recursos para comprar a la oposición y encima quiere echarle la culpa. Bueno, el pueblo que lo eligió y los que dejaron de ir a votar, que se fumen ese cachimbo. Coño. Proponen, señor director, la próxima imagen. Miren lo que propone este gobierno. Propone impuestos provisionales y otros definitivos. De manera provisional, incrementar a un 5 el impuesto selectivo a los electrodomésticos, lavadora, artículos de lujo, pero sobre todo electrodomésticos, señores, estufa, electrodomésticos, gas, lo que les regalaron muchas veces en campaña, ahora va a tener un impuesto. Establecer un impuesto de un 10 a los gimnasios, señores, a los gyms, a los gimnasios, para el sano esparcimiento de la juventud. Aquí en Jarabacoa, que hay cerca de
de 7 gimnasios. A los eventos deportivos y culturales le van a poner un 10% de impuesto de pago. O sea que algo que usted veía gratis lo va a tener que pagar. Agregar una tasa provisional de hasta un 30% para el impuesto sobre la renta para sociedades. Aumento de la tasa de presunción de renta de compañías de seguros del 10 al 12, vehículos, casa, todo va a aumentar. Eso es lo que está proponiendo este desgobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona. Pero no que les rendían los cuartos, no que los cheles les rendían a ellos, y no que si ellos cogían a todos los PLDistas y los metían en una funda, sacaban todos los cuartos, que esto estaba solucionado, el problema de la corrupción de este país, y que el problema del dinero de este país estaba resuelto. No que era así. En eso no fue que quedaron ellos. Pues mire que le mintieron otra vez al pueblo. A mí no, porque yo lo conozco. A los expulsados del PRD, esos desclasados, yo los conozco. Y yo sé que eran malos, son malos y seguirán siendo malos. No por prejuicio, es por cómo actúan, por sus obras, los conoceréis. Es el presidente que más dinero en ingreso ha tenido en más de 50 años en el país. Ingresos por préstamos que más ha tenido en más de 50 años en el país. Y sin embargo, no tiene una sola obra que pueda decir, una obra insigne que pueda decir que tiene. Fueron obras que le dejaron en un 80 o 90% por terminar y que la acabaron con el presupuesto que ya había, que ni siquiera fue con el nuevo. O sea que todo el dinero del mundo lo han cogido entre ellos. Ahora se llevaron a juicio a Rosamalia Pilarte por narcotráfico y ella todavía está en la Cámara de Diputados. Pero, óigame, es un partido... Cuando se cumpla es que la van a tratar. Cuando se cumpla es que va, no, que se va, esa sentencia se va a cumplir, pero eso no es la cosa irrevocablemente juzgada, todavía ella puede apelar. Eso no es un juicio definitivo. ¿Entiendes? Para que no se hagan idea, la otra cosa mental en la cabeza. No, lo que están buscando es un chivo expiatorio con Rosamalia Pilarte por lavado de dinero. ¿A quién lavó ella? Que yo sepa, ella era PRMista. Le sirvió a Luis Rodolfo Abinader Corona. Miki, el esposo de ella, fue quien le prestó 2 helicópteros. Y de donde se bajaba Luis Rodolfo Abinader Corona con maletines en la mano, era en el helicóptero de él, de Miki, el esposo de Pilarte. Pero ahí está también Maldonado. Ahí también tenemos a Sadoki. También tenemos a Gutiérrez. Todos juzgados y dentro del mismo PRM. O sea, ¿acaso el PRM es la casa de la corrupción y del narcotráfico? Estamos hablando de... Ahí está también, en un caso reciente, fueron los más votados y sin embargo le pasaron causa por narcotráfico y lavado igual. ¿Por qué no fueron juzgados igual que Pilarte? Parece que la casa de la corrupción y el narcotráfico es el PRM. Definitivamente los narcotraficantes encontraron una casa de acogida y se llama PRM, Partido Revolucionario Moderno. De eso no hay duda. Porque si no fuera así, ¿por qué tantos diputados, síndicos, senadores inmiscuidos en asuntos de droga en medio de esta vorágine electoral? Señor director, vamos a ver lo que nos dice. Oiga, presten atención, esto lo hizo Leonel Fernández en una alocución que era La Voz del Pueblo, un símil de lo que era la semanal de Luis, que la Junta le permitió todo lo que quiso Luis Rodolfo Abinader Corona. Se
hizo de aquello encima de la Junta, hicieron de todo, se le llevaron todas las pruebas y la Junta no hizo nada. ¿Quién ha dicho que fueron unas elecciones justas y equitativas? Mentira. Mentira. No fueron ni justas ni equitativas. Esto fue un lodazar que nos llevamos entre las patas de los narcotraficantes y del mismo gobierno de una forma desproporcionada, peyorativa hacia el pueblo, y que el presupuesto se aplicó con las políticas sociales para comprar al mismo pueblo, como lo dije ahorita, en una dictadura con respaldo popular en base al presupuesto y a las políticas sociales focalizadas que deberían ser para el pueblo. No como lo hicieron, utilizando incluso por primera vez el sistema de pensiones para ellos pensionar a su antojo, a todo el que ellos quisieron, de 4, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil, músicos que nunca han trabajado en la administración pública y están pensionados el día de hoy. Se aglutinaron los iguales, todos esos corruptos, narcotraficantes, bebedores que han jalado droga por tu aparte, para no decir por dónde más, aparte del orificio de la boca y la nariz. Y entonces ahora vienen a pedir al gobierno que le dé pensión. Y todos fueron pensionados porque todos fueron con Luis. Qué bueno es así, ¿eh? Qué bueno. Vamos a escuchar, señor director, esto que dijo Leonel Fernández en La Voz del Pueblo, premonitorio para lo que va a ocurrir ahora y lo que está ocurriendo. En 3 años y 4 meses, óigame, ingresos de 4 millones de pesos y no puede exhibir una sola obra al día de hoy significativa, es que este gobierno fracasó. Ahora la publicidad, la propaganda, los expertos en marketing ha permitido ocultar eso a los ojos del pueblo dominicano. Eso es lo que ha ocurrido, pero es un gran engaño, una gran estafa, porque está creando la base de una crisis estructural que no ha explotado al día de hoy, pero una crisis estructural que por eso es que digo que con Abinader lo peor está por venir. Lo peor está por venir. Y por tanto, el pueblo tiene que reflexionar muy cuidadosamente cómo va a ser ese voto el próximo. Va a ser el impacto de esa reforma: más inflación, más desempleo, más cierre de empresas, más pobreza, más angustia y más desesperación. El pueblo pagará la reforma fiscal del endeudamiento desproporcionado para mantener una base electoral de Luis Abinader. Podemos decir que hoy estamos peor que antes y que lo peor con Abinader está por venir. ¿Quién va a pagar la reforma de Luis Abinader? Esa reforma fiscal de Luis Abinader, ¿quién es que la va a pagar para esa deuda? Que en 3 años y 4 meses equivale a la deuda de 42 años previos. Bueno, el 76% vendrá de las personas físicas, del pueblo, porque será una reforma regresiva, no es una reforma progresiva. No va a pagar el que más tiene, va a ser asimétrica porque los que más tienen y los que menos tienen van a pagar igual. Por consiguiente, el 76% del pueblo, 13% de las empresas, con aumento de impuestos. Bienes y servicios a ser gravados, las carnes, carne de ternera y carne de pavo, los embutidos, las salchichas, los chorizos, los cereales, trigo y maíz, las frutas sin procesar, productos de molinería, harina de trigo, sémola y gluten, semillas y leguminosas, la haba, la soya, girasol, todo eso va a ser aumentado en la reforma que está contemplando este gobierno, si, como ellos dicen, ganan el plebiscito. Bien, más claro de ahí, yo creo que no se puede realmente decir. Señores, si usted no está preparado para lo que viene, se le ha estado diciendo en la campaña, ahora nuevamente se lo estamos diciendo, todo va a subir. Yo lamento que esto ocurriera, lamentablemente, que quizá iba a ocurrir como quiera, puede ser, pero cuando tú tienes un gobierno de popis, cuando tú tienes un gobierno
de mediocres, de desclasados, de personas que no tienen escrúpulos para actuar, para avasallar, para utilizar el dinero del pueblo, la forma como tú actúas ante la humanidad, ante los demás, de una forma humanizante, tu manera de actuar, siendo de esa manera, no es igual que una persona que tiene humanismo, que tiene misericordia, compasión, piedad hacia los pobres y que ya ha sido probado, que ha ayudado, focalizado y ha ayudado a progresar al pueblo. No es lo mismo. Era el gobierno de los popis y el gobierno de los pobres, con un tinte de, ¿verdad?, para el progreso, para el colectivo, para el bienestar colectivo. Pero el pueblo prefirió a los popis, a los ricos, prefirió a Luis Abinader, y los que no lo prefirieron fueron indiferentes, dejaron de ir a votar por múltiples razones, también son cómplices de lo que va a ocurrir. Así que usted también busque su musú para que se limpie y rásquese con su propia rabilla. Buenas noches y hasta la próxima. Saludos, estamos en Santo Domingo. Le prometí los vehículos que íbamos a vender japoneses importados. Echa para acá. Ven, mira qué joyita te tengo, mira, ven. Condiciones, para trabajar. Véalo ahí. Ven, dale para acá, ven, mira. Ve la marca, chequemos la marca, mira. Me dice, las condiciones. Ven para acá, ven para acá, para que veamos todo, ven, dale para acá. Ven. Mira qué pámpara, vea. Chequea las condiciones de ese vehículo. Vamos aquí, ven con este, ven. Este es Nissan Note. Ay. Miren. Miren qué joya. Vean qué joya. Ahí diciendo esta gracia. Qué condiciones. Eso es japonés, señores. Japonés. Importado. Miren este carro. Qué belleza. Un 18. Véalo ahí. Para que se monte. Licenciamiento disponible de una vez. Dale para acá, ven. Vamos ahí. 2018 y 2019 y 2020. Si lo quiere, arranca para acá, llámeme. Esa es su oportunidad de usted montarse ahora, con poco dinero. Y un vehículo japonés. No dice americano ni chino, no, un vehículo japonés importado desde Japón. Materiales para la construcción y transporte JA, la más completa ferretería de Jarabacoa, donde puedes encontrar arena, grava, block, cemento, varilla, madera, pinturas y ahora con la más amplia gama de cerámicas importadas española, desde 320 hasta 450 pesos el metro, y la cerámica brasileña a 320 pesos el metro. Todo esto a precio de importación con la gran variedad de grifería. Encuéntranos en la carretera Palo Blanco La Chinola con los teléfonos 809-365-6030 y el 809-365-3322. La ferretería más completa de Jarabacoa, JA. Doctor Edgar Martín Rosario Abreu, cirujano plástico. Ofrecemos los servicios de liposucción con la técnica Basser, aumentos de glúteos tipo brasileiros, reconstrucción de mamas, marcación abdominal high definition, corrección de cicatrices, otoplastía, vaginoplastía, entre otras. Estamos ubicados en la Clínica La Concepción, consultorio 213, calle Balilo Gómez, número 5 en La Vega, con los teléfonos 809-573-0022, extensión 2213 y 829-493-3825. Doctor Edgar Martín Rosario Abreu, cirujano plástico. Saludos, nos encontramos en Jarabacoa,
con nuestro nuevo proyecto en La Piña, a 5 minutos de Jarabacoa. Título deslindado, precio de apertura. Esto es Jarabacoa. Ferretería Hermanos Tavares Peñaló, la más completa de todo el Cibao. Contamos con la más grande variedad en materiales de construcción: block, varilla, cemento, grava, arena y mucho más. Si necesitas cualquier artículo ferretero, madera, plomería o herramientas, no des más vueltas. En Ferretería Hermanos Tavares Peñaló lo tenemos todo. Y también brindamos los servicios de alquiler y transporte de equipos pesados para todo el país. Nuestro trabajo es garantizado. Ferretería Hermanos Tavares Peñaló, en el kilómetro 1,5, carretera Jarabacoa Constanza. Teléfono 809-574-4447. Con amplio parqueo. Ferretería Hermanos Tavares Peñaló. Somos los número 1 en servicio. Plaza RC, en el segundo nivel está ubicado el consultorio dental de los doctores Rafael Abreu y Catiusa Santos, con 26 años de experiencia, un trato amable, la disciplina y el servicio es lo que nos caracteriza y nos distingue como odontólogo. Ofrecemos empaste, cirugía, tratamiento canal, blanqueamiento, todo esto y más lo encuentra aquí en nuestro consultorio. Nuestra vía de comunicación es 809-949-2727, en horario de 8 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía y de 2 de la tarde hasta las 6 de lunes a sábado. Doctores Rafael Abreu y Catiusa Santos, los odontólogos de Jarabacoa. Hola, Liliana Hernández te asiste. Te estoy mostrando estos dos solares en la comunidad de Pedregal, a 5 minutos de la ciudad. Los dos cuentan con agua, energía eléctrica y título deslindado. Para más información, llámame al teléfono 809-208-2041. Y recuerda, invertir en tierra es garantizar tu inversión. TV Internacional con el hombre noticia, Carlos Rosario.